Una pestaña. Bien. ¿Tu tema es entonces? Compromiso activo. Compromiso activo. A ver, acá estamos. Bien. Cuando quieras. Bueno, bueno, el compromiso activo. El compromiso activo, encontramos la experiencia de Carrusel, de Richard Hare y Alan A. ¿En qué consistía esta experiencia? Bueno, se trataba de dos gatitos, uno con un collar y otro con una correa. Los dos estaban atados a un carrusel. Uno de los gatitos, el que tenía el collar, además estaba en un carrito que le impedía moverse a su voluntad. Pero a pesar de esto, el movimiento de uno y otro estaban vinculados. Bueno, el primero, que lo llamaremos activo, exploraba el entorno por su cuenta, mientras que el segundo se movía de la misma manera, pero sin poder controlar por su medio, ya que estaba inmovilizado. Los dos recibían el mismo estímulo visual, o sea, veían barras verticales, pero el desarrollo de uno y de otro fue totalmente diferente porque el gatito, o sea, el activo, el que se podía trasladar, movilizar de forma más libre, desarrolló una visión, como diríamos, normal. En cambio, aquel que el pasivo, el que se encontraba en el carrito, que solamente se limitaba a moverse a medida que el activo lo hacía, perdió su capacidad virtual. Si bien este ensayo en definitiva se fracasó en la prueba sobre todo de elementos de exploración visual, lo que podemos destacar, o sea, lo que se podría sacar de positivo es que a través de la exploración activa es muy importante porque esto desarrolla la visión, o sea, es importante no solamente estar, acá te dice como que si estás pasivo en tu lugar, en tu espacio, y no ves el mundo que te rodea, es como que eso no te va a dar una amplitud en muchos, en el conocimiento de tu entorno, de tu vida cotidiana. Después también, otro tema es el organismo pasivo que no aprende. Muchos científicos, muchos estudiosos consideraban que en definitiva que el pasivo aprende poco o no aprende nada. Pero en definitiva, ¿qué es aprender? Aprender es adquirir un conocimiento, es decir, por medio de un estudio, de un ejercicio, de la experiencia. En eso se determina el aprender. Pero la eficacia, aprender con eficacia en definitiva, ¿qué es? Es generar hipótesis, confrontar o contrastar esta hipótesis con el mundo que nos rodea, y también hay un factor muy importante que considero yo que es muy útil o es un pilar para aprender con eficacia, que es la motivación. Que estuve escuchando muy atentamente a todos los aportes de nuestro compañero, y la motivación es algo muy importante. Nosotros que somos docentes o que somos mamá, que a veces tenemos que estimular a nuestros hijos para determinadas actividades, la motivación es un factor importantísimo porque si tenemos definido bien la idea o el objetivo, ayudamos a los chicos, por ejemplo, en un aula, cuando uno es titular, da clase, busca, conoce lo que a los chicos les gusta, como decía la compañera, a través de la música, del sonido, eh, pero en estas situaciones de pandemia, ¿cómo motivamos a los chicos? Si vos tenés un grupo, que a mí me pasó, grupo de cuarto, quinto año, que conocés, sabes los gustos, sabes el interés, qué es lo que le genera interés, es fácil buscar elementos para motivar. Pero en caso, por ejemplo, de los chicos que pasaron de séptimo a primer año, y uno no sabe porque no está en contacto directo con ellos, ahí comienza
la estrategia que uno busca para llegar a esos chicos y buscar la motivación. Es una cosa, por ejemplo, que se me planteó en este año, a mí personalmente, con los chicos que no conocía. ¿Cómo motivo? ¿Cómo hago para que se motiven para leer? ¿Cómo hago para que ellos puedan entender lo que yo quiero? Entonces, por eso para mí la motivación para el aprendizaje es uno de los pilares importantes. Eh, Otro también es la atención, porque un alumno que no atiende es muy difícil que busque, que puedas ayudarle a aprender. Por eso la atención a la hora de aprender se puede realizar por medio de anticipos, de hipótesis, aunque a veces esta hipótesis no coincida con la realidad, pero es bueno que ellos se arriesguen a dar su opinión, a manifestar sus sensaciones con respecto a algo que se lo enseña, a sus dudas también, porque muchas veces ellos te plantean dudas y uno tiene que buscar las respuestas a eso, a los planteos que hacen los chicos. Como decía también Agustín, buscar el punto medio, me parece a mí. El chico motivado, extremadamente motivado, también hay que encontrar un punto medio para que haya un equilibrio con respecto a eso. Después, otro tema que me tocó era el proceso de formación para aprender. Bueno, en el caso del proceso de formación para aprender, habían realizado unos estudios en el cual con 70 palabras ubicaron a 3 grupos de alumnos, 3 grupos, en los cuales el primero se le pidió que escriba todas las palabras que eran con mayúscula o con minúscula. El segundo grupo le pidió que sean, que rimen, palabras que rimen con silla. Y el tercer grupo son todos, si habían algunos que estaban relacionados con animales. Pero a esta actividad se le incorporó de sorpresa la memoria. Entonces, ¿cuál de los 3 grupos fue el que más se destacó? Justamente el último, el que asoció con animales. ¿Por qué? Porque ellos procesaron la información, procesaron la palabra con su profundidad. Entonces, como que fue más fácil para ellos en el momento de acordarse. Es como la asociación que realizan con respecto a una imagen que tenían de la palabra. Según un psicólogo, que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero es Henry Reidinger, creo que es, él decía que se basaba en que las condiciones de aprendizaje sean más difíciles, requieren mayor esfuerzo y provocan mayor retención. O sea, cuando más dificultad tenía, generaba que el individuo se tendría que esforzar más y esto hacía que la capacidad de retención sea mayor. Yo en el Power seleccioné una imagen que me pareció que era muy acorde a todo esto, que era, por ejemplo, ¿qué hacemos como leemos? Cuando a un niño le damos una lectura, generalmente ellos fotografían, hay una fotografía mental de la imagen que describe el texto. Es como que ellos graban la imagen de lo que están leyendo. ¿Esto qué genera? El mayor aumento de fluidez sanguínea. Pero también, ¿qué más genera? Genera que la lectura de otro idioma, o sea, al leer ejercita también la parte de escritura. Y cuando estudian otro idioma, desarrollan más el hipocampo y la corteza cerebral. Y esto a su vez, ¿qué genera? Genera el aumento de las capacidades de la empatía, así también como el mayor aumento de las capacidades de atención. O sea, cuando uno lee, el chico le estimula la atención o le llama la atención una imagen o alguna palabra que le generó curiosidad. Entonces todo eso hace que el niño, yo le estoy hablando al niño en este caso,
les genera como interés, entusiasmo. Por eso nosotros siempre buscamos, para motivar a los chicos, lecturas o le proponemos a ellos que nos digan qué le gustaría leer, qué le gustaría aprender. O si no, en base al interés que tienen, le planteamos que investiguen. Entonces ellos como que ahí desarrollan la curiosidad y a veces plantean preguntas sobre el tema que nosotros le damos, o si no, te cuestionan algunas cosas que en la lectura ellos no comprenden bien. Entonces ahí está el hecho de la atención también. Eh, y todos esos factores hacen de que el individuo, el niño, le generemos interés en el momento de trabajar, en el momento de leer, en el momento de atender una clase. Muchas veces también, a mí me pasó que tenemos estudiantes que son pasivos, simplemente observadores. Y en cambio, comprobé que cuando se lleva a la práctica, o sea, le traemos el elemento para que los chicos observen, lo puedan tocar, lo puedan mirar, saquen sus conclusiones, como que el aprendizaje es mucho mayor, más significativo. Terminé. Bueno, Julia, bien, a ver, yo quisiera eh, aclarar, no sé si aclarar, pero que tengamos en cuenta lo siguiente en base a lo que hasta ahora estuvieron exponiendo. Es bueno también cuando el niño se aburre, ¿sí? El aburrimiento también es bueno. Por ahí, quizás desde ese estado, podemos también nosotros, como futuros estrategas, y no tanto como futuro, porque yo creo que los docentes también, vos, Julia, supongo que continuamente estás buscando estrategias, ¿no es cierto? Yo me imagino que también debe ser quizás cansador, es como que todo el tiempo estar buscando. Si vos tenés un aula con 20 chicos, que todo el tiempo se motiven, que presten atención y demás. Yo no sé si en el grupo, el grupo total, pero quizás si 5 de todo el grupo, debe ser un poco quizás, ¿no es cierto? No sé si me explico. Sí, 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 ¿Eh? sí, Bien. sí, sí. Bien, bien. Entonces, también es un desafío constante. Quizás después como psicopedagogos, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos que darle al docente, que tenemos que asesorar, orientar o acompañar, y ni hablar cuando estamos en el consultorio, cuando que quizás es más individual, bueno, no, ahí tenemos ya desde la anamnesis, si nosotros, que en la anamnesis que ustedes tienen no está eso, porque ustedes eso lo tienen que agregar de acuerdo a las lecturas, que es importante, ¿no es cierto?, preguntar cuáles son los intereses y los gustos de ese niño. Porque la anamnesis se va a formular de acuerdo a dónde va a estar destinado. La anamnesia es diferente, obviamente, al consultorio, a la escuela, ¿sí? Cuando estamos hablando de las entrevistas. Siempre cuando va a ser, por ejemplo, en un ámbito de consultorio, en un espacio, y va a ser un poquito más municioso la entrevista, ¿no es cierto? Y allí se tiene que asignar los gustos y los intereses de la persona, ¿no es cierto?, del niño, porque a Lorena no le gusta que digamos sujeto, entonces yo ya ahí, viste, yo ya me di cuenta, nunca me lo dijo, pero yo ya me di cuenta, así que vamos a decirle persona. Niño tampoco puedo decir porque también está el adolescente. Entonces ella por todos lados me va... Individuo. No sé si le va a gustar tampoco individuo, Noelia, porque... Wow. Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer a Julia respecto a lo que expuso?
Acá tienen el No, power. que está bueno resaltar esto del aburrimiento, porque en ese momento de que creemos nosotros que está aburrido, el niño también está creando. Mm, Por ahí mejorar nuestras estrategias, porque un niño sobreexcitado generalmente produce solamente eso, sobreexcitación, y no produce un aprendizaje. exactamente. Y acá, Julia, este power, el pilar de la motivación, eh, me gustó los dibujos, o sea, las fotos, ¿no es cierto? Porque acá, ¿qué vemos? Acá vemos arte y tiene que ver también con lo que expusieron los compañeros, Noelia. Vemos aquí también una especie de arte, de imaginación, de creatividad y quizás al aburrirse este niño, porque comúnmente se piensa que está mal que se aburran, o por ahí le van a decir mi hijo se aburre, no sabe qué quiere, no sabe qué hacer, no, ¿sí? Entonces me parece importante esta diapositiva, ¿sí? ¿Qué es lo que ven ahí? Vemos Creatividad, creatividad, ¿sí? el vuelo de la Imaginación, imaginación. imaginación, Y automotivación también, porque ahí sí. nadie lo está motivando, ¿eh? Porque nosotros vamos a ser los facilitadores, los orientadores, ¿sí? Que tenemos que darles las herramientas para que ellos se automotiven, porque no vamos a estar todo el tiempo motivándolo más. No, 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 no. Eso también es importante. Estas imágenes también me hace acordar a la nena, usted puso en una filmina, profe, donde Mm. estaba la nena en, en modo de estado gestacional y le faltaba Ah, una niña. Es muy sí, sí, parecido. sí, el desamparo subjetivo. Sí, sí, Cuando profe. hablamos del desamparo subjetivo, sí. Sí, sí que, si mal no recuerdo, se había dibujado un hogar, una mamá, algo así. Una mamá. Julia, una mamá. ¿Sí? Sí, Julia, bien. Entonces, estuvo bien, me encantó esto porque es como que no estuvieron pactados, digamos, quién seguía, digamos, los turnos. Yo quería que comience el grupo de Noelia Agustín y demás, porque yo sabía que era bastante, pero creo que se hizo un hilo conductivo y creo que vos cerraste bien tu tema, ¿sí? Así que bien, acá habla del organismo, ¿sí? Que yo voy a poner en un mensaje. Sí. Bien, bueno, bien, Julia, Bueno, gracias, muchas profe. gracias. No, por favor. Joana Cóceres y Claudia Vallejos. Me encantó lo que hicieron ahí, ¿eh? Eso es autogestionar, implementar recursos, por las dudas, si bueno, aunque no se ve bien, no importa, pero es un trabajito, yo valoro. ¿Sobre qué está eso? ¿Sobre una cartulina o sobre un...? Pizarrón, pizarrón. Uy, las dos ahí, mirá qué equipo, ¿eh? Bien, a ver, Valdés, profe. Valdés, yo les cambio el apellido ya, Agustina Inzarroalde. Vallejo, me digo a mí. Bueno, compréndanme, por favor, ya. Bien, ¿qué tema les tocó? Bueno, a nosotros nos ¿Por qué tocó aprenden? por qué nuestro cerebro aprende mejor que las máquinas actuales. Y voy a comenzar hablando yo, explicando la diferencia entre las redes neuronales artificiales y el cerebro. ¿Vos me Profesor, mandaste tu power? Disculpa, profe, me enviaron su power, ¿verdad? le mandamos por WhatsApp, por WhatsApp. Bueno, espérenme un ratito. Yo lo voy a compartir, entonces sus compañeros pueden, y yo también podemos visualizar. Bien, ya estoy.
¿Lo pueden ver? Sí, se ve, profe. Buenísimo, empiecen nomás. Bueno, la diferencia entre las redes neuronales artificiales y el cerebro. La mayoría de las redes neuronales artificiales implementan apenas las operaciones que el cerebro realiza. Ellos lo hacen de manera inconsciente, en 0,2 de segundo, cuando captan una imagen, la reconocen y acceden a su significado. El cerebro, en cambio, puede ir mucho más lejos. Es capaz de explorar la imagen de manera consciente, con mucha atención, punto por punto, durante varios segundos, y formular representaciones simbólicas del mundo que podemos compartir con otras personas por medio del lenguaje. Lo que aún le falta a la inteligencia artificial. Lo que aún le falta a la inteligencia artificial. Las redes neuronales artificiales, para reconocer la presencia de un objeto, se apoyan en elementos anecdóticos de la imagen, como por ejemplo su color o su forma. Y el aprendizaje no es un filtro de reconocimientos de forma, sino la formación de un modelo abstracto del mundo. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a leer, adquirimos un concepto abstracto de cada letra del alfabeto que nos permite poder identificarla bajo cualquier tipo de adorno o bajo cualquier tipo de ropaje. Bueno, aquí no se ve, pero las A son diferentes, pero gracias a que nosotros incorporamos ese conocimiento abstracto, podemos reconocerlas bajo cualquier tipo de adorno. La eficacia del aprendizaje, el aprendizaje del lenguaje. Un niño oye entre 500 y 1000 horas de habla por año, y esto lo que le permite es adquirir un dialecto. En comparación con las redes neuronales, necesitan entre 20 y 1000 veces más de datos para adquirir una mínima competencia. En el ámbito del aprendizaje, la eficacia del cerebro es inigualable. El aprendizaje social. Mediante el lenguaje, es impresionante cómo nosotros podemos aprender, o por la imitación nosotros podemos aprender de otros seres humanos. Es extraordinaria la eficacia con la cual logramos compartir conocimientos con otras personas a través del lenguaje. Por ejemplo, cuando nos preguntan acerca de una dirección y nosotros contestamos, ¿dónde está la panadería Martínez, por ejemplo? Bueno, la panadería Martínez, llega hasta la esquina, dobla a la derecha, la callecita que está detrás de la iglesia, hace tantas cuadras y llegas a esta dirección. El aprendizaje en un solo intento. Un caso extraordinario sería cuando aprendemos algo nuevo en un solo intento. Por ejemplo, cuando aprendemos un nuevo verbo, la palabra voilar, por ejemplo. Con que escuchemos una sola vez ya es suficiente para poder memorizarlo, conjugarlo y formular y derivar, perdón. Espere, profe, que me perdí. Bueno, ¿estás nerviosa? Momento. Digas nomás, porque por ahí... Y derivar formas nominales era profe. Bien. Con escuchar una sola vez podemos conjugarlo, memorizarlo y derivar formas nominales. Esto quiere decir que el aprendizaje es incorporar conocimientos a una red ya existente. La sistematicidad y el lenguaje del pensamiento. Las redes neuronales artificiales no pueden representar conocimientos tan sistemáticos como, por ejemplo,
a un número le sigue otro. Los valores de verdad absolutas no son su fuerte. La sistematicidad, esta capacidad de poder representar sobre una base de símbolos en vez que de un parecido superficial, escapa aún de las redes neuronales actuales. El aprendizaje se parece a una programación, dice que consiste en seleccionar de todas las fórmulas disponibles en el lenguaje del pensamiento, la más sencilla, la que se ajuste a los datos. Por ejemplo, un bebé de pocos meses de vida puede codificar el mundo mediante reglas abstractas y sistemáticas. Y esta capacidad es totalmente ajena a las redes neuronales convencionales. Bueno, ahora sigo yo, profe. Este sería: aprender es inferir en la gramática de un dominio. Es una característica de la especie humana. Intentamos derivar de una situación específica reglas abstractas, las conclusiones de un alto nivel, luego que ponemos a prueba en las observaciones. Es un modelo de aprendizaje extraordinario para acelerar el aprendizaje y el cerebro humano, dominando el juego. Y ahí tenemos dos ejemplos. El de unas cajas de espectro de colores. Tenemos 10 cajitas. De las 10 cajas, cuando abrimos una de las cajas, sacamos una esfera. No sabemos el color que es, o sea que la primera vez que sacamos sale verde. Creeríamos que las próximas que saquemos no vamos a saber el color, ya que no tenemos ¿cómo que se dice? Bueno, no tenemos algo a cierta ciencia para saber. En cambio, cuando vamos abriendo cajas y vemos en otra caja tenemos todo azul y son todo azul. En otra caja abrimos y tenemos todo anaranjado, sabemos que es todo anaranjado. Hasta que llegamos a una caja que abrimos, sacamos un color de esfera, ponerle anaranjado, y el próximo ya cambia la lógica y es otro color. Eso por un lado. Después tenemos el aprendizaje de palabras. Eso hace referencia a un desafío de las ciencias cognitivas. Sin embargo, sabemos que una parte de la solución reside en la capacidad no lingüísticas abstractas la lógica. Incluso antes de aprender su primera palabra, el niño posee un lenguaje de pensamiento con el cual formula hipótesis. A continuación. Después tenemos la parte de reglas meta reglas que explican la bendición de la abstracción. Eso hace referencia a que es más fácil aprender cada palabra que oye la criatura, porque tiene un material que lo hace a prueba al respecto. En cambio, la meta regla demanda una dosis de inteligencia. El niño, en su condición como científico en ciernes, formula teorías y confronta su mundo exterior. Las representaciones mentales del niño son más estructuradas a las redes neuronales artificiales. Desde el nacimiento del niño, al nacimiento del niño, dispone de dos ingredientes esenciales, que por un lado estarían las formuladas abstractas y por otro lado las selecciones de ideas de acuerdo a los datos recibidos. Después tenemos, dice, aprender es razonar como un buen científico. Es parte del aprender es razonar como un buen... disculpe, profe, me perdí. No sé. Aprender es razonar como un buen científico. Ahí quedé. Es porque aprende a razonar como un buen estadístico, ya que elige muchas hipótesis, pero una solamente sería la correcta. Depende a la información que tiene disponible. Después dice cómo funcionan las teorías científicas. Un científico formula
una teoría, no solamente a base de fórmulas matemáticas, también puede establecer una predicación para ver si sería verdadera o refutada, y elimina las invalidades para ver si es verdadero o falso. Después tenemos la parte de Bayer y la Place, que sería, en pocas palabras, una forma correcta de ver las deducciones razonando de las probabilidades para retomar una observación, tanto sea delicada o sea a causa elogiada. Me puse muy nerviosa, profe, ¿qué quiere que le diga? Continúo. Bueno, tranquila nomás. Tranquila que te estoy tratando de seguirte. Aprender es razonar como un buen detective. Y se trata siempre de volver a las causas ocultas de los fenómenos para saber de ellas el modelo que las rige. Pero en el mundo real las observaciones no siempre son verdaderas o falsas, son inciertas o probabilísticas. Y la probabilidad no es otra cosa más que nuestra propia incertidumbre. Y ahí vamos al ejemplo, ¿Estás segura? que es lanzar una moneda no trucada. Si, por ejemplo, lanzo una moneda, tiene tanta posibilidad de caer sobre la cara como sobre la seca. Es decir, un 50% en cada caso. A partir de esta premisa, la teoría clásica de la posibilidad nos dice cómo calcular la posibilidad de observar un determinado resultado. Pero la teoría bayesiana nos dice cómo recorrer un camino a la inversa, es decir, desde la observación a la causa. Dice que podemos responder matemáticamente a ciertas preguntas como, por ejemplo, si tiro muchas veces una moneda, ¿debo revisar mi teoría? Es decir, yo primero dije que mi moneda no estaba trucada, pero si veo que como 20 veces cae en la cara, entonces voy a cambiar mi hipótesis y voy a decir que la moneda sí está trucada. Entonces mi hipótesis se volvió improbable. Y al igual que en las ciencias, cuando más improbable es una observación, más contradice las predicciones de mi teoría inicial, y entonces podemos rechazarla con confianza y buscar otras explicaciones alternativas. El enfoque bayesiano. El enfoque bayesiano dice que el cerebro debe calcular un margen de error, es decir, la diferencia entre lo que el modelo predice y lo que realmente observamos. Si no hay margen de error, esto quiere decir que el modelo es correcto. De acuerdo a este enfoque, nuestro sentido común se apoya en dos tipos de conocimiento. El saber innato de la especie y la propia experiencia. El saber innato y la propia experiencia. Esta división de trabajo disuelve por completo el debate clásico entre lo innato y lo adquirido. Sería un juego de hipótesis a priori, es decir, previo a cualquier tipo de interacción con el entorno, y la capacidad de poder organizar a posteriori, es decir, una vez que contamos con todos los datos precisos. ¿Hasta ahí, profe? Bueno, no la veo a Joana. Joana se esconde. Hola, Joana, buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, me habías dicho que te daba un poco de... no te animaba a exponer. Bueno, ya es un paso ya es un paso, digamos, porque viste que yo te había dicho que es la práctica, ¿no es cierto? Que vas a ir superando esos obstáculos. Yo te pregunto, Joana, de lo que vos comentaste, lo que vos estuviste leyendo y demás, bueno, acá yo tengo el Power. ¿Querés aportar con tus palabras algo?
¿Algún tema puntual con tus palabras? Y el tema de las cajas que estábamos hablando, que serían las cajas de esfera de colores. En el texto dice que hay en total 10 cajas. Ajá. La persona abre una caja y se encuentra con una esfera de color verde. Y la otra persona le preguntaría cuál sería la próxima esfera, de qué color sacaría. No podríamos saber qué color sería porque nos fuimos abriendo varias cajas. Recién estamos empezando con las cajas. En cambio, si vamos abriendo más cajas, vemos la diferencia. Al ver una caja se pone un color anaranjado, vamos sacando. Obviamente la segunda va a ser anaranjada, la tercera anaranjada, y así sucesivamente, distintas cajas. Pero después nos encontramos con que abrimos una caja y salen esferas de distintos colores. O sea que no es algo probable completamente. Bien, Joana, te pregunto, el trabajo de ustedes se titula ¿Por qué nuestro cerebro aprende mejor que las máquinas actuales, ¿no es cierto? Sí, es perfecto. Bien. Bueno, a ver, decime por qué vos crees que hay esta comparación o por qué vos crees que nuestro cerebro aprende mejor que las máquinas. Hay algo que dijo tu compañera Claudia, creo que había nombrado algo de la conciencia, si mal no recuerdo. Bueno. Los compañeros, ¿comprendieron los que expusieron las compañeras? Las diferencias. Sí, más o menos. Creo que entendido como la comparación que están queriendo hacer es como que nosotros como seres pensantes, el cerebro nuestro tiene una capacidad de adaptación y conclusión De mucho más rápida. adaptación. Ahí está. Bien, bien, Leonardo, bien. Adaptación. Eso es una palabra que nos va a acompañar, nos acompaña y nos va a acompañar siempre, la adaptación, ¿no es cierto? Si hablamos de plasticidad, por ejemplo, desde que empezamos con este tema, con el libro, ¿no es cierto? Y demás, hablamos mucho de la plasticidad, ¿no es cierto? La plasticidad tiende a que, cuando se dice algo que tiene plasticidad, ¿no es cierto? Alargarse, adaptarse, ¿no es cierto? Yo les digo esto para que ustedes vayan haciendo asociaciones, ¿sí? Y que comprendan que todo lo que se llama es por algo, ¿sí? No es por una cuestión de, ¿sí? De adaptación también, ¿sí? Lo Y la importante, combinación de los símbolos de lo que hablábamos, profesora. ¿Por qué una máquina no va a poder igualar al ser humano nunca? Justamente nunca. por eso. Exactamente. Aquí lo importante, Joana y Claudia, es que ustedes hayan comprendido, sí, mucho más allá quizás de los nervios, por ahí, ¿no es cierto? Pero que ustedes hayan comprendido su propio tema, ¿sí? Sí, profe. Bien, bueno. Realmente que las máquinas están ansiosas por acumular datos, mientras que los seres humanos son eficaces utilizando esos datos también. Bien. Bien, bien. Bueno, voy a mirar acá. Bien, sí, hablaron de la moneda. Bueno, y dieron el ejemplo de la moneda. Bueno. Bien, quizás en el parcial, a ustedes, voy a ver si a cada uno le va a tocar un poco el tema, ¿no es cierto? Que ustedes estuvieron, que cada uno expuso,
y quizás Joana y Claudia en el parcial les hagan unas preguntas puntuales acerca del propio tema que ustedes pusieron, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Bien, y las consignas, las preguntas, las voy a sacar del mismo Power, ¿saben? Bien, para que ustedes ya tengan una guía, ¿sí? Puedan reforzar. Bien, se cuidan si están ahí las dos en la misma casa. Sí, profe, sí. Bueno, gracias a ambas. A usted, profe. No, por favor. ¿Puede ser Verónica Rivas? ¿Se encuentra? Parece que no. Sí, profe. Ay, perdón, Verónica, mira, ahí estás. Discúlpame. Verónica, a vos te faltó, ¿no es cierto? Exponer, sí, el capítulo Exponer, número 1. porque vos estabas solita, ¿sí? Sí, Bien. Bueno. ¿Tenés algún power o sí, yo le envié al correo, profe. al correo? Bueno. Esas Pero, R's, qué lindo suenan. ay, me voy a contagiar, después le voy a hablar así. Eh, Verónica, ¿vos tenés para compartir o querés que lo comparta yo? Si lo puede compartir usted, profe, mejor. Bueno, ahí voy. ¿Comenzaron con la lectura de práctica o no todavía? ¿O están con las otras materias? Sí, profe, acabo de entregar lo de Estado y Sociedad, pero sí estamos, bueno, yo estoy leyendo. Sí, me encanta, pero sí estoy leyendo, profe. Se va a hacer Bien. largo, ¿Cómo? se va a hacer un poquito larga esa. Mm, Sobre todo, bueno, si se hace un buen trabajo, se hace largo, profe. Yo lo que a mí me interesa y lo que voy a evaluar va a ser más. Espérame un segundo porque lo estoy encontrando. A ver si este es. Sí. ¿Me dirás, Verónica? Si es el Power. Sí, ese es el pago. Bien. Bueno, la escuchamos y después conversamos de comentador del parcial. Bien. Bueno, yo preparé el capítulo número 1, en el cual el autor Stanislav habla de cómo aprendemos, las claves para mejorar, ¿no?, el aprendizaje en este siglo XXI. Él es un psicólogo en el cual estudio mucho lo que es neurociencias, porque a mí todo el capítulo 1 me tocó basado en cerebro, en la informática, en neuronas artificiales. Así que él habla de de los 4 pilares de la educación. También dice lo importante, ¿no?, de sus investigaciones en neurociencia, que han cobrado como más interés dentro del mundo docente, dentro del aula, ¿no? Porque esto le permite al docente Hola, ¿y se escucha? Se cortó ahí, sí, un poquito. Sí. Ahí está. Bien, él habla en sus investigaciones de neurociencia, dice que ha cobrado un gran interés en lo que es dentro del aula, y por qué el docente debe aprender neurociencia, porque es una disciplina que permite aprender cómo se recuerda, cómo olvida el cerebro, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y él hace la pregunta en su capítulo número 1, ¿qué es aprender? Dice que este verbo posee una misma raíz latina que aprender.
tomar, atrapar, asir, ¿no? Entonces aprender es asir con el pensamiento, llevarse una porción de la realidad, ¿no? Un modelo de la estructura del mundo. Entonces, aprender para él, para este autor, consiste en transformar la información que recibimos en un conjunto de conocimientos útiles y explotables. Gracias al aprendizaje, los datos en brutos que impactan nuestros sentidos se convierten en ideas abstractas y refinadas. Él, en ciencias cognitivas, llama a este conjunto de ideas como modelos internos. En las siguientes páginas, él hace una revisión de lo que es la inteligencia artificial, las ciencias cognitivas, o sea, la inteligencia artificial y las ciencias cognitivas enseñan sobre el funcionamiento de este aprendizaje que tanto él hace hincapié, cómo ha avanzado las máquinas, pero las máquinas han tomado a los cerebros humanos como modelo, ¿no? Y la forma en que esta representación de información se transforma con el aprendizaje. Él comienza hablando sobre las redes de neuronas convencionales. También él habla de las 7 definiciones del aprendizaje. Y ahí vuelve a retomar y reitera la pregunta, ¿qué significa aprender? Ya hablamos de modelos internos, entonces para él aprender es construir modelos internos del mundo exterior. Incluso si no nos damos cuenta, nuestro cerebro es portador de miles de esos modelos internos. Por ejemplo, tenemos todo en la cabeza, un plano de nuestro barrio, un mapa mental de nuestra casa u oficina, podemos cerrar los ojos y verlos, dice, con el pensamiento. La riqueza de estas representaciones mentales supera la imaginación. Por ejemplo, de un amplio modelo mental de la lengua castellana, que en este momento les permite comprender a nosotros las palabras que leemos y adivinar que Plavtovsky no es una palabra de su idioma, mientras que sextante sí lo es y Blascom podría serlo. Nuestro cerebro también alberga muchos modelos del cuerpo propio. Se vale de ellos para codificar dónde están sus miembros, cómo se dirige, la velocidad para moverlos, para mantener el equilibrio. Otros modelos mentales también que representan el conocimiento de los objetos y también cómo interactuamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, sostener un lápiz, escribir o andar en bicicleta. Otros nos traen a la mente de los demás un enorme catálogo mental de las personas que nos son próximas, su aspecto, su voz, sus gustos, sus tics. El aprendizaje permite que el cerebro atrape una porción de la realidad que antes le era ajena y la use para construir un nuevo modelo del mundo, ¿no? Puede ser una porción de la realidad exterior, si es cuestión de aprender historia, botánica o el plano de una ciudad, pero también de la realidad interna, ya que busca aprender y coordinar los gestos y a concentrar los pensamientos con el objetivo, por ejemplo, de tocar un violín. Él habla también de aprender es ajustar los parámetros de un modelo mental. Acá, cuando dice ajustar un modelo mental, pareciera que fuera muy sencillo. Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, para tender la mano y alcanzar un objeto que vemos? Ya en el siglo XVII, René Descartes lo había presentido. Debemos aprender a transformar esa información visual en órdenes musculares. Y acá pone él un ejemplo en el que dice que intentemos en pocos segundos tomar una varilla mientras llevan puestos unos anteojos por ejemplo, unos anteojos o lentes prismáticos, ¿no? Y que intentemos tocar, luego que nos colocamos los lentes, que intentemos tocar esa varilla. Vamos a ver de qué vamos a fallar, ¿no? Porque si el objeto está a la derecha, nosotros vamos a ir a la izquierda, ¿no? Entonces, en el primer intento es completamente fallido. A causa de las prismas, dice que la mano aterriza muy, muy a la izquierda y la varilla se encuentra a la derecha, ¿no?
poco a poco se van adecuando estos movimientos, desplazándolos hacia la izquierda con un proceso de ensayo y error. Y estos movimientos se vuelven cada vez más exactos. ¿Qué ha pasado? El cerebro ha aprendido a compensar el desajuste de los ojos. Ahora, nos quitamos los anteojos, queremos tocar la varilla y vamos a ver que la mano sigue yendo hacia el lado izquierdo. ¿Qué pasó? O sea, durante ese breve aprendizaje, el cerebro ajustó su modelo interno de la visión, este parámetro de este modelo que corresponde al desfasaje entre la escena visual y la orientación del cuerpo fue recalibrado. También habla, como otro ejemplo, también dice, consideremos ahora el aprendizaje de un idioma como el japonés. Cuando el cerebro de un bebé japonés aprende su lengua materna, alguna de estas regulaciones en el nivel, ¿no?, de la entrada auditiva habla que determinan el inventario de consonantes y de vocales que utiliza el japonés y las reglas que permiten componerlas. El bebé que nace dentro de esta familia japonesa debe descubrir qué categorías de sonidos son utilizadas en esta lengua. Por ejemplo, concierne a la distinción entre los sonidos R y L. Esta es crucial en el castellano, pero no para el japonés. Dice que el cerebro está organizado como una estructura de modelos, uno dentro del otro, como las muñecas rusas, ¿no? En cada nivel de esta estructura jerárquica, como un ejemplo que él pone, como dijimos, la adquisición de las reglas de la gramática. Otra diferencia entre el japonés y el castellano es el que este bebé debe aprender, que está relacionado con el orden, ¿no?, de las palabras, ¿no? En una oración bimembre tenemos en la lengua castellana el sujeto, el verbo y el objeto directo. En cambio, y la lengua castellana sitúa primero el sujeto, luego el verbo y por último el objeto directo. Juan come una manzana. En japonés, en cambio, el orden más usual es sujeto, luego objeto, luego verbo. Juan manzana come. Después habla el autor de aprender es aprovechar la explosión combinatoria. La cantidad de parámetros ajustables dentro de un aprendizaje de la lengua se denomina explosión combinatoria, ¿no? Supongamos que la gramática de la lengua del mundo pudiera describirse con algo así como 50 parámetros binarios. Esto da como resultado 250 combinaciones, pero sin embargo dice que en nuestro cerebro no hay 50 parámetros ajustables, sino que hay una cantidad sorprendentemente mayor a 86 billones de neuronas, que cada una de ellas está provista por una decena de miles de contactos sinápticos. Entonces, esta lengua humana aprovecha estas posibilidades de combinación en todos los niveles. Por ejemplo, tomemos el léxico mental. Dice que cada cual en su lengua materna, alrededor de 50.000 palabras con los significados más diversos es lo que aprende, ¿no? Entonces, si consideramos que estas 50.000 palabras en promedio tienen 3 sílabas, cada una formada por alrededor de 2 fonemas, tomado entre los 24 fonemas del castellano, la codificación binaria de todas estas palabras requiere menos de 2 millones de elecciones binarias elementales. Eso es lo que hace el cerebro humano a la hora de aprender a leer o a combinar todos estos parámetros. Entonces dice que en conclusión el cerebro humano segmenta el problema del aprendizaje mediante la construcción de un modelo jerárquico de múltiples niveles. Por ejemplo, en el área visual primaria, es la primera región de la corteza en recibir estos estímulos visuales. Cada neurona no analiza más que una porción muy pequeña de la retina. Y esto va gradualmente aumentando, porque el cerebro busca las regularidades en rango cada vez más amplio, ¿no? En las sucesivas instancias de esta jerarquía emerge la capacidad de detectar objetos y conceptos cada vez más complejos, como una línea, un dedo, una mano, un brazo, un cuerpo humano. Ahora el autor habla de aprender es minimizar los errores. Bueno, esto es lo que más me costó aprender, porque acá habla mucho de
de algoritmos informáticos, de redes neuronales artificiales, y bueno, y de todo lo que es las neuronas en sí. Acá habla de estos algoritmos informáticos, ¿no? Que también la llama redes de neuronas artificiales, que se inspiraron directamente en la organización jerárquica de la corteza. Al igual que ellas, organizan una pirámide de capas sucesivas. Cada una intenta descubrir regularidades más profundas que la capa previa, debido a que estas capas consecutivas no organizan la información cada vez más profunda. Es como una pirámide llenas de capas en la cual toda la información se va graduando. Toma una parte de la realidad exterior y esa información la lleva a la corteza. Dice que cuando es una sola capa, que es una sola comprensión de la información, que va a ser débil ese aprendizaje, pero en cambio, si se unen muchas de estas capas, se obtiene un dispositivo de aprendizaje sumamente robusto, capaz de descubrir estructuras más complejas y de ajustarse a problemas muy diversos. Pero, ¿cómo se ajustan, dice, estos millones de conexiones? Bueno, dice que de la misma manera que en el caso de los anteojos con lentes prismáticos, ¿no? Que en cada prueba la red da una respuesta tentativa, constata que ha cometido un error e intenta ajustar esos parámetros. O sea, hay un aprendizaje, hay un error, pero esa respuesta errónea dice que provee información muy valiosa a la hora de volver a dar otra respuesta. Entonces, el error que lo que indica que una verdad, o sea, que es el verdadero aprendizaje para tener éxito. Entonces, acá pone un ejemplo de un deportista, ¿no? Que ajusta la mira de su rifle. El procedimiento de aprendizaje acá es elemental. El tirador dispara y constata que ha enfocado 1 centímetro más exactamente a la derecha. Ahora tiene una información de ese disparo, ¿no? Es una información esencial. Sabe que es una amplitud de 5 centímetros lo que se fue hacia la derecha y este signo de error le va a servir para llegar al éxito del aprendizaje, ¿no? Esta información le permite corregir el tiro. Que hace falta mover la mira un poco más a la izquierda, puede hacer intentos al azar y constatar que si mueve la mira hacia un lado, el error aumenta, mientras que si la mueve hacia el otro lado, disminuye. Así, por prueba y error, el tirador puede determinar cómo reducir la magnitud del error, ¿no? Al ajustar la mira para afinar su puntería. Esta mayoría de redes neuronales que se utilizan en esta inteligencia artificial actual funciona de la misma forma que el tirador. Observa los errores, aprovecha para ajustar su estado interno en la dirección que considera mejor para disminuir el error. De ahí habla sobre el lenguaje, no sé si lo digo bien, de Machine Learning. Son programas informáticos que durante los años fueron mejorando, tomando en cuenta las neuronas humanas. Este programa dice que es conocido como un aprendizaje supervisado, porque alguien que se podría llamar un supervisor, el cual conoce la respuesta correcta que debe dar el sistema y lo reprograma a estos errores para que pueda dar la respuesta certera. El procedimiento es sencillo. Intenta dar una respuesta, me dice lo que debería haber respondido, mido mi error, en busca de reducirlo, corrijo todos mis parámetros. Y en cada etapa, apenas un pequeño paso. Este programa de informática es muy lento a la hora de aprender actividades nuevas. Pero ya en la década de 1980, el funcionamiento de las primeras redes, ¿no? Estas neuronas artificiales, se basaba sobre el principio de corrección gradual de los errores. Estas redes neuronales gigantescas, que incluyen centenas de millones de conexiones ajustables, dice que se fueron siendo una sucesión de etapas, de
muchos errores para lograr llegar a un nuevo sistema que es el GUT-LENET, derivado de la arquitectura LENET. Bueno, fue una importante competencia internacional y ganó este programa, ¿no? En el cual dice que es un reconocimiento de imágenes, ¿no? En el cual se expone millones de imágenes a este sistema, y este sistema lo que hace es aprender a separarlas en casi 1000 categorías distintas, ya sean rostros, paisajes, barcos, autos. Entonces, y que cada nivel de su jerarquía se ajusta a una faceta útil de la realidad. Las unidades de nivel bajo responden selectivamente a rasgos o a texturas. Y mientras va subiendo de jerarquía, las neuronas responden más selectivamente a formas complejas, ¿no? Como figuras geométricas, partes de objetos, incluso objetos enteros como edificios, rostros. Y por último, el autor habla de aprender es explorar el espacio de lo posible. Acá dice que uno de los problemas con el procedimiento de corrección de errores bueno, que acabo de mencionar, es que puede quedar atrapado en un conjunto de parámetros que no es el mejor, ¿no? Por ejemplo, eh, imagínense una pelota de golf que rueda sobre el césped, siempre siguiendo la línea con la pendiente más pronunciada, ¿no? Es posible que quede bloqueada una pequeña depresión del suelo, ¿no? Sin alcanzar necesariamente el punto más bajo de toda la superficie, que sería el óptimo absoluto. A eso se lo llama mínimo local. En ese momento el aprendizaje se estanca. El sistema estima haber aprendido todo lo que podía aprender, pero ignora que en realidad existe un poco más, existe otras alternativas y un poco más allá de estos parámetros ajustables, ¿no? Por ejemplo, piensa en una situación que ustedes van a hacer una compra al mercado, donde pasará algo de tiempo buscando, ¿no?, productos más baratos, ¿no? Se avanza por un sector, pasan al primer vendedor que les parece que están muy altos los precios, evitan el segundo porque es mucho más caro, y finalmente se detienen en el tercer puesto que decididamente tiene mejores precios que los precedentes. Pero ¿quién les dice que en el negocio al lado de su casa o en otros pasillos hay otros productos más interesantes y mucho más baratos? Esto es lo que dice que el precio local no garantiza encontrar el mínimo global. O sea, que la mayor parte consiste en introducir una dosis de azar en la búsqueda de mejores parámetros, en la búsqueda de mejores aprendizajes. Entonces, esta explosión al azar, la curiosidad y la generación aleatoria de descargas neuronales desempeñan un papel primordial en el aprendizaje, ¿no? Tanto cuando tocamos rock, jugamos a piedra, papel o tijera, improvisamos sobre un jazz, pensamos sobre posibles soluciones a un problema matemático. Dice que el azar es un ingrediente esencial de la solución a este aprendizaje. Eso sería, profe, un poco lo que me tocó a mí de la unidad número 1. Bien, Verónica. ¿Cómo está el resto? ¿Cuántas definiciones y cuántos por ahí palabras que nosotros ya hemos quizás leído en alguna parte? ¿Puede ser? Yo marqué acá en Matías. Profe, se me complicó a mí un poco que tuve que ver videos, recurrir a otros autores para poder saber bien lo que era aprender y minimizar los errores, que ahí estaban todo lo que eran las redes neuronales, inteligencia artificial, estos programas, metaconocimiento, bueno, el sistema GoodLeNet, claro, que eran toda la historia de las neuronas artificiales, es lo que o sea, cuando hablaba de parámetros, de redes neuronales, de las categorías, cómo se programa estos sistemas, ahí tuve que ver videos y bueno, y otros autores para poder entender un poco mejor. Bien, te costó. No, bueno, cuando es así,
me podías consultar igual por ahí quizás, porque en realidad por ahí a varios compañeros quizás tuvieron que recurrir a otras fuentes, ¿no es cierto?, de acuerdo al tema que tuvieron que desarrollar, ¿sí? Porque por ahí quizás las conceptualizaciones eran un poco complejas, ¿no es cierto? Y después también si vos lo tenías que esto relacionar con el aprendizaje, que es lo que en realidad es el objetivo, ¿no es cierto?, del libro. Claro. Ajá, bien. A ver acá tú, si a vos te quedó claro, obviamente que a todos, ¿no? Pero si vos, que fuiste la autora de esta exposición, ¿no es cierto? Si a vos te quedó claro todo lo que nos estuviste explicando, ¿pudiste saciar estas dudas que me decís que tuviste? Sí, profe, sí, sí, vi un video de lo que era la historia Ajá, comienza de la inteligencia artificial de los años 50, 60, después son las redes neuronales y después sí. son los otros programas informáticos. Pero sí, Ujú, bien. A ver si, ¿dónde están?